Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de Educar para el Futuro 2024. Inaugura la conferencia de hoy nuestro director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo. Buenos días a todos. Como director general de Fundación Ibercaja, es un placer darles la bienvenida a nuestra casa, al Patio de la Infanta, donde hoy tiene lugar una nueva conferencia de Educar para el Futuro. Para ello, contamos con un ponente de referencia en el estudio y la divulgación de la filosofía, la ética, la participación ciudadana y la política, que es Daniel Innerarity. Por ello, en primer lugar, quiero darte las gracias, Daniel, por acompañarnos hoy y regalarnos tu conocimiento y saber. Va a ser un verdadero placer para todos nosotros poder escucharte. Daniel es catedrático de Filosofía Política, investigador de la Fundación Vasca de la Ciencia y titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial en el Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesor durante 20 años en la Universidad de Zaragoza. Hemos tenido una suerte tremenda el tenerte durante 20 años en Zaragoza. Y en diversas universidades europeas y americanas como la Sorbona de París, la London School of Economics o la Universidad de Georgetown. Entre los múltiples reconocimientos que atesora, ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de Investigación y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Además, y como parte de su extenso y encomiable currículum, recientemente ha participado en la elaboración de la regulación europea sobre el uso de la inteligencia artificial. Precisamente, a lo largo de esta edición de Educar para el Futuro, hemos querido poner el foco en la inteligencia artificial, los retos y las oportunidades que ofrece a la comunidad educativa. En este sentido, el profesor Daniel Innerarity nos hablará del impacto con la inteligencia artificial y que ha tenido en la sociedad democrática actual. Aspectos como el papel que cumplen las tecnologías y la digitalización en la toma de decisiones e incluso la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda llegar a sustituir a las personas en las tareas que desempeñamos. De todo ello escucharemos hablar a nuestro ponente de esta tarde, que, como ya les he dicho, es un enorme privilegio que nos acompañe dentro del programa Educar para el Futuro. Desde Fundación Ibercaja llevamos 13 años impulsando este programa y lo hacemos no solo como parte de nuestro compromiso por apoyar la educación y la formación, sino porque estamos convencidos de que son las herramientas claves para una sociedad mejor que todos queremos. Por todo ello, somos conscientes de la importancia que tiene acompañar a la comunidad educativa en sus nuevos retos y en sus desafíos. En este sentido, y a través de los mayores referentes, como hoy, en el ámbito de la inteligencia artificial. Y queremos ayudarles para que esta herramienta sea un aliado para ustedes, para la educación. Finalmente, finalizo ya invitándoles a que el próximo 3 de diciembre nos acompañen en la segunda gala de los galardones Educar para el Futuro, un evento con el que concluiremos el programa de este año y premiaremos a los centros y docentes más innovadores a nivel nacional. Ahora ya, no me extiendo ya, finalizo cediendo la palabra a Daniel Innerarity. Daniel, es un orgullo y un honor tenerte aquí, tener uno de los sabios de España, sabio, humilde y con un gran conocimiento y con gran sentido común, que de los que te conocemos también es uno de los valores muy importantes para todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Daniel, tienes el atril. Muchas gracias. Bueno, ya no sé si después de esta presentación tengo algo que hacer. Sobre todo lo que me ha parecido un poco exagerado es lo de humilde. Lo de humilde me ha parecido exageradísimo. Pero, bueno, quizá lo demás sí. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Veo amigos, veo gente conocida en esta ciudad que significa mucho para mí, Zaragoza, realmente. Estuve aquí, como decía José Luis, 20 años y unos 20 años muy importantes en mi vida, ¿no? Con lo cual estaré vinculado siempre a esta ciudad, ¿no?
Si alguien tiene poco tiempo y se tiene que ir rápidamente porque ha quedado con alguien, yo el mensaje que voy a transmitir, en el fondo, es comentar una frase de Norbert Wiener, uno de los padres de la inteligencia artificial, que no sé cómo se hace esto para que... Ah, ya está, sí. Bueno, esto... Bueno, mientras aparece, Norbert Wiener, uno de los padres de la inteligencia artificial, dijo una cosa maravillosa, que ya después de esto yo ya no sé qué puedo decir. Ahora, el mundo del futuro será una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia. De eso se trata. Vamos a estar luchando contra las limitaciones de nuestra inteligencia. No una confortable hamaca en la que podamos tumbarnos para que nos atiendan nuestros robots esclavos. Traigo esta frase a colación porque me gusta mucho, porque tanto frente a quienes piensan que esto va a ser comodísimo, que bueno, ahora los robots no van a hacer las cosas, como para quienes piensan que al revés, precisamente porque nos van a hacer las cosas, nos vamos a quedar sin trabajo, no vamos a poder pintar ni componer música, porque ya lo va a hacer todo. Frente a esto, Wiener hace muchos años dijo, no, esto va a ser una lucha cada vez más exigente contra la limitación de nuestra inteligencia. Y esto es lo que tenemos que hacer, luchar contra las limitaciones de nuestra inteligencia. Voy a exponer esta cuestión en estos puntos. Voy a hablar de la actual histeria digital, lo explicaré brevemente, luego trataré de explicar por qué no es tan inteligente la inteligencia artificial. Y luego hablaré de la conversación democrática, la decisión política y finalmente me reservo para el final, para darle a esto un poco de emoción, la respuesta a la pregunta ¿sobrevivirá la democracia a la inteligencia artificial? No digo nada de momento, esto tenéis que aguantar 40 minutos para saberlo. Si alguien quiere profundizar un poco en esto, le animo a que lea este informe que acabo de hacer para UNESCO, me pidieron de UNESCO, Inteligencia Artificial y Democracia. Es un informe donde expongo más o menos lo que ahora voy a explicar y que está disponible en inglés y en castellano en Google, en la red, ¿no? Bien, la actual histeria digital. El desarrollo de la inteligencia artificial está teniendo... Bueno, estoy hablando delante del director general de inteligencia artificial y me avergüenza muchísimo. Si digo una tontería, Manuel, por favor, no me dejes en evidencia, pero luego me lo dices en privado. La inteligencia artificial pasa por momentos de gran desarrollo y momentos de invierno, que se dicen, ¿no? En estos momentos estamos en una curva exponencial como consecuencia fundamentalmente de los grandes modelos de lenguaje, y eso hace que en esos momentos de gran desarrollo se disparen dos cosas aparentemente contrapuestas, que son las expectativas y los miedos, ¿no? Y más o menos la opinión pública creo que en estos momentos oscila o se divide el campo entre aquellos que son tecnófilos o aquellos que son tecnófobos, ¿no? Y seguramente lo que tienen en común tecnófilos y tecnófobos es lo que yo ahora voy a criticar, que es pensar que la inteligencia artificial y la inteligencia humana hacen la misma cosa. Entonces, para unos, qué bien, hace la misma cosa, con lo cual yo me tumbo en la hamaca. Para otros, qué mal, hace la misma cosa, me voy a quedar sin trabajo. Ese es un poco simplificando el panorama en el que estamos. Y realmente no es esto así. Lo que tenemos es un instrumento de una gran sofisticación comparado con otras tecnologías de la historia de la humanidad que nos va a obligar a un tipo de regulación, de gestión, de tratamiento social, político, que no sabemos muy bien cómo hacer. A mí me gusta poner un ejemplo para que nos animemos un poco, y es que cuando las autoridades británicas, creo que era en 1864, consideraron que había ya muchísimos accidentes de tráfico, 1864, muchos muertos en la carretera, dictaron una ley que se llamaba la Ley de la Bandera Roja, que obligaba a todos los vehículos en Gran Bretaña a que circularan, no me acuerdo las velocidades de campo y ciudad, pero lo que se me quedó grabado era que tenía que haber, delante de cada coche, tenía que haber una persona llevando una bandera roja.
Claro, la idea de control que tenían las autoridades británicas era la medida de una persona andando. O sea, un coche está controlado mientras puede haber una persona delante con una bandera. Esto ahora nos hace sonreír, nos parece ridículo, pero digo esto para que veamos cómo, en el fondo, la relación de los humanos con la tecnología pasa por momentos muy estúpidos, como este, ¿no? Y visto con perspectiva, pues dices, bueno, no sé, cuando se estaba regulando el Acta Europea de Inteligencia Artificial, recientemente aprobada, llevaban ya unos cuantos años de discusión y no figuraba en el primer borrador del acta, no figuraba ninguna referencia al ChatGPT, ¿no? Y aparece el ChatGPT, que es uno de los elementos más disruptivos que hay, y entonces rápidamente, bueno, ¿con esto qué hacemos? ¿Qué decir con esto? Que los reguladores, los legisladores, la gente que se dedica a la ética, los políticos, etcétera, van muy retrasados, casi inevitablemente, y a veces no terminan de entender muy bien cuáles son las limitaciones del control y hasta cuándo, o sea, hasta qué punto podemos considerar que una tecnología como la inteligencia artificial está bajo control humano o no. Esa es una gran cuestión, es una cuestión que a mí me ocupa desde hace mucho tiempo y sobre la que acabo de escribir un libro que saldrá en enero-febrero. Una teoría crítica de la inteligencia artificial, donde intento establecer unos parámetros de hasta qué punto esto podemos decir que está sometido a control, teniendo en cuenta que la palabra control no es una palabra muy adecuada para una tecnología tan sofisticada, ¿no? Bien. Bueno, esto explica, esta histeria explica la idea de moratoria que apareció hace unos años, una moratoria de no me acuerdo cuántos meses eran, ¿no? 6 meses, ¿no? Yo escribí una cosa diciendo contra esa idea de la moratoria, diciendo, oye, si el asunto es muy grave, 6 meses me parece muy poco tiempo, ¿no? Y si no es tan grave, me parece demasiado tiempo, o sea, no tenía mucho sentido. Bueno, yo creo que esto forma parte de esa histeria que refleja muy bien esta portada, a ver si tengo suerte. Esta portada de el MIT, la revista de tecnología del MIT, no es una bobada, es una de las mejores revistas de tecnología del mundo y esto lo tengo en el orden inverso. Estos son dos portadas de la revista. Dos portadas de la revista separadas por 6 años. La de la izquierda dice, los grandes datos salvarán a la política. O sea, la solución a la política, esa política tan desastrosa que tenemos, sobre todo en Estados Unidos, va a ser los grandes datos. 6 meses después, en medio está el escándalo Cambridge Analytica y alguna otra cosa, el titular dice la tecnología está amenazando la democracia, ¿no? ¿Cómo la podemos rescatar? 6 años, y gente muy, muy inteligente, ¿no? ¿Y cómo resolvemos esto? Yo voy a ir a otra portada de otra revista también de prestigio, del The Economist, que hizo la siguiente. Esta es la solución, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues eso, a la vez, santo y demonio. O sea, bueno, pues como toda la tecnología, no exactamente que todo depende del uso, que eso también es una afirmación que habría que matizar, pero sí que es verdad que tenemos un santo y un demonio en nuestras manos, ¿no? Bueno, paso al siguiente punto. ¿Es tan inteligente la inteligencia artificial? Mi respuesta es no, no es tan inteligente. Ahora mismo hay esas teorías de la singularidad, estos súper optimistas que están diciendo que la inteligencia artificial va a llegar a ser general, va a llegar a superar en lo que llaman la singularidad la inteligencia humana, y van poniendo plazos. Por cierto, ese plazo se va retrasando cada vez más, ¿no? Y ya tenía que haber ocurrido, pero no, ha habido un pequeño problema y se retrasa, ¿no? Bueno, yo sostengo que eso no va a suceder nunca. Me atrevo a hacer una profecía y tener más éxito que cuando dije que iba a ganar Harris las elecciones americanas. Realmente creo que esto no va a suceder por una razón de principio, y es porque se trata de dos inteligencias distintas, dos cosas distintas, que se solapan, que son parecidas en algunas cosas, pero que realmente si examinamos un poco su naturaleza, y todos los grandes filósofos que han escrito sobre esta cuestión, o la mayor parte, están de acuerdo con esto, son dos cosas distintas. Y además, no entiendo muy bien esa manía de desarrollar la inteligencia artificial para que se parezca cada vez más a la nuestra. ¿Por qué? ¿Para qué queremos una cosa que se parezca más a nosotros? Es una especie de antropocentrismo, ¿no?
Ahora dicen que hay que darle a la inteligencia artificial, hay que darle emociones, hay que darle sentido común. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo quiero un coche autónomo, ¿por qué queremos un coche autónomo? Porque queremos dormir mientras nos desplazamos, porque queremos tomarnos una copa, algunos porque quieren drogarse incluso, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Bueno, ¿para qué quieres un coche autónomo que tenga todos nuestros vicios, ¿no? Si nos lo podemos ahorrar, ¿no? Creo que no estamos en hora infantil, puedo poner un ejemplo un poco inapropiado. Hay robots sexuales. Bueno, la gente que tiene y que usa robots sexuales, yo tampoco entro muy bien en su cabeza, pero me imagino que por lo que quieren un robot sexual, entre otras cosas, es porque a un robot sexual no le duele la cabeza, no tiene voluntad, no es celoso o celosa, ¿no? Si tú quieres a alguien celoso, celosa, que le duele la cabeza, que tiene voluntad y tal, ya existen otros procedimientos. Aquí no hace falta que explique mucho esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué preferimos? ¿Una relación humana compleja, trabajosa, donde la sexualidad tiene que ir acompañada de otras cosas que a veces cuesta esfuerzo y un acuerdo de voluntades, consentimientos, etcétera, etcétera? ¿O queremos una máquina? Bueno, pues tú verás, ¿no? Pero esa obsesión de dotar a los artefactos que queremos para una cosa de propiedades que ya están inventadas en los humanos, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? De Manuel he aprendido que los hermanos Wright tuvieron éxito cuando, en lugar de obsesionarse con que los aviones se parecieran a las aves, empezaron a estudiar aerodinámica. ¿Por qué un avión tiene que volar como vuela un pájaro? No vuelan de la misma manera, de hecho pesan muchísimo, no planean de la misma manera, y hemos experimentado un gran avance en esto, ¿no? Y no ha dejado de haber aves, sigue habiendo aves y hay aviones, son dos cosas distintas, ¿no? Los automóviles no son caballos más sofisticados, son otra cosa distinta, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía la diferencia? Que no puedo explicar con gran detenimiento aquí, pero yo creo que la diferencia, voy a poner algún ejemplo gráfico, la diferencia es que, por un lado, tenemos potencia computacional, análisis de datos ingente en un tiempo mínimo, y por otro lado tenemos un conocimiento humano específico que tiene sentido común, que capta el contexto, para el cual lo fácil es difícil y lo difícil es fácil, que entiende los chistes, por ejemplo. Hay toda una discusión sobre si las máquinas pueden entender los chistes. Bueno, yo he leído unas cuantas cosas y yo concluyo que no. Incluso cuando cuentan chistes las máquinas, voy a hacer un chiste un poco populista aquí en Zaragoza, parecen catalanes, ¿no? ¿Sabéis los catalanes que se ríen cuando entienden el chiste? Aquí hay un catalán que igual se molesta, es una broma. Es decir, te explican un chiste, pero no lo cuentan, ¿no? O sea, bueno, voy a poner un ejemplo y os pido que hagáis un pequeño ejercicio, que penséis cuánto tiempo, cuántos segundos os ha costado haceros cargo de lo que pasa en esta foto. Ya está, ¿no? Ya lo habéis entendido todos, ¿no? 4, 5, 6 segundos. El director general necesita un poco más, pero bueno, por eso el director general. Sí, aquí todos hemos entendido que Obama, que es un presidente de los Estados Unidos, le está haciendo una broma a un señor que se está pesando en esa máquina. Ese señor no tiene ojos en el cuello, con lo cual no se está dando cuenta de lo que pasa. Sabéis que a los humanos, os estoy explicando cosas que sabéis perfectamente, ¿eh? Sabéis que a los humanos no nos gusta pesar mucho en general, con lo cual la gente se está riendo. Por cierto, todos hombres, ya nos damos cuenta que son todos hombres también. La gente se está riendo porque adivinan lo que va a pasar, y es que va a ver que pesa mucho más de lo que pesa, se va a dar la vuelta y va a descubrir nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos haciéndole una broma de este estilo y tal. Bueno, he tardado más en contarlo que vosotros en entenderlo. Y hubiera tardado muchísimo más en explicárselo a una máquina para que se ría. O sea, para que una máquina entienda todo esto, una máquina que solamente tiene saber explícito, a la máquina hay que dar las cosas explícitas. Nosotros, los humanos, somos seres de lo implícito.
nos manejamos muy bien en cosas implícitas, sobreentendidos, cosas que ya no hace falta que nadie explique cómo se comporta uno en una conferencia de estas, no hace falta que nadie explique cómo va por la calle, no hace falta que nos den instrucciones detalladas de cada cosa. Sabéis que los humanos nos manejamos muy bien en la imprecisión, o sea, tardamos muy poco tiempo en hacernos cargo de qué va la cosa, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta que es, sabéis que los hombres, los varones, interrumpimos mucho a las mujeres, hacemos el mansplaining, todas estas cosas y tal, ¿no? Y está muy mal, es muy feo, es de muy mala educación, pero voy a salir un poco en nuestra defensa, porque también lo hacen las mujeres, y es, interrumpimos muchas veces por mala educación, pero otras veces interrumpimos porque ya lo hemos entendido. Muchas veces, y si nos fijamos, una conversación que acabamos de tener, a lo mejor tomando una caña por ahí, pensar un poco, seguramente en bastantes momentos no hemos dejado que el otro o la otra termine la frase, porque ya nos hemos hecho cargo del asunto. Eso es muy humano, eso es de una prueba de inteligencia brutal. Por así decirlo, una máquina tiene que esperar hasta que se acabe la frase para entenderlo todo, si es que cabe simplificarlo así, ¿no? Y en cambio los humanos nos manejamos muy bien en inexactitud, no hace falta que miremos mucho para hacernos la idea de una persona, cómo está, de su estado de ánimo, etc. Nosotros nos manejamos con habilidad en este tipo de entornos de datos, de pocos datos, lo que algunos llaman los problemas salvajes. Los humanos hacemos muy bien problemas salvajes. Problemas salvajes es un problema mal definido, impreciso, frente a un problema ordenado que se sabe perfectamente. Las máquinas son para eso fantásticas, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo que también puede venir a colación. Le dices a un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial, le dices, oye, me estás fallando porque estás poniendo solo hombres blancos y tal, por favor, haz unas fotos de nazis con equilibrio de género y de raza, ¿no? Y te hacen esto. Absurdo, ¿no? O sea, nazis no había negros, no había mujeres, soldados, ¿no? Pero la máquina le dices que equilibrio de género y de raza, te lo hago. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina no entiende el contexto, que no tiene sentido común. Una cosa que no sabemos muy bien cómo definir. Hay libros y libros de filosofía tratando de definir el sentido común. No lo sabemos muy bien, pero todos entendemos muy bien en qué consiste, ¿no? Bien. El siguiente asunto que quería tratar era... esto es lo que os decía. Si queréis un poco más de extensión, aquí tenéis este documento. Pero ya lo voy a hacer sin diapositivas. Tengo que solucionar el tema de... Hay dos grandes asuntos relevantes para la política en relación con la inteligencia artificial, que son si la inteligencia artificial modifica la conversación y de qué modo modifica la decisión. Lo primero, con las redes sociales, lo que está ocurriendo es que la conversación pública, el modo de hablar entre nosotros, eso que es tan importante para que haya una democracia de calidad, se está sometiendo a una doble dinámica. Por un lado, a un factor muy positivo de horizontalización, es decir, cualquiera puede entrar en las redes sociales, etcétera. Todo eso está muy bien y además nos hemos cargado la autoridad de los directores de periódicos, estamos muy satisfechos de eso, pero al mismo tiempo lo que ha producido es un caos informativo bestial. Hemos entrado en esa era de la posverdad, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a extenderme mucho en esto, simplemente quería mencionar esto como un gran problema que tenemos y que trato de analizar en ese informe. El otro asunto, que es sobre el que me quería centrar ahora, es el asunto de la toma de decisiones políticas. En buena medida ya hay muchas decisiones que las toma un algoritmo. En esta casa misma, en Ibercaja, no quiero entrar hasta qué punto, ni si eso es hasta qué punto es correcto o no, seguro que lo hacéis muy bien, la concesión de un crédito, la gestión de la pandemia. Manuel lo vivió esto también muy de cerca. La gestión de la pandemia tenía mucho que ver con la pandemia fue la primera pandemia o la primera epidemia en un mundo de datos.
Y menos mal que ya habíamos hecho con los datos bastantes cosas y ya teníamos una cierta tecnología de datos. Qué pena que no la tuviéramos más avanzada porque cometimos ciertos errores por no entender aquello. Lo que quiero decir con esto es que, en buena medida, una gran parte de las decisiones públicas que se toman, los bancos, los partidos, las empresas, los gobiernos, son decisiones algorítmicas, decisiones basadas en parte o en mucha parte o en todo en procedimientos algorítmicos. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene esto? Bueno, tiene fundamentalmente dos ventajas. Una ventaja que podríamos llamar de objetivización. Es decir, bueno, esto de vamos a dejar de discutir, te voy a dar un dato, ¿no? que utilizan mucho los políticos y tal. Es decir, muchas veces la política está hiperventilada, superideologizada, porque no hacemos referencia a realidades objetivas. Los datos del desempleo, los datos del cambio climático, del IPCC, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto es verdad y yo creo que objetivar un poco las discusiones políticas, ya entro en el terreno de la democracia, creo que esto sería muy provechoso contra eso que llamamos polarización o ideologización extrema del espacio público. Pero también es verdad que en la política las ideas y el pluralismo ideológico ocupa un lugar. Y esa idea de venir aquí con datos para acabar con la discusión es una idea de la vieja tecnocracia que también está muy, muy cuestionada, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no quiero que gobierne, a mí me da igual que gobierne la izquierda o la derecha, yo lo que quiero es que gobiernen bien. Seguro que esto lo habéis oído en típicas conversaciones de cuñado y tal, ¿no? Yo esto lo llamo, después de darle muchas vueltas filosóficas, el principio Bertin-Osborne, porque se lo oía él por primera vez, ¿no? Y creo que él tiene el copyright de esa afirmación. Como si el calificativo de bien o mal referido a una actuación política pudiera establecerse sin ninguna referencia ideológica. No, pues hay diferencias en cuanto a qué significa para mí o para ti una buena o una mala política, ¿no? Por tanto, el principio de neutralidad, o sea, no estamos en un mundo neutral, estamos en un mundo de visiones en competencia, visiones del mundo en competencia, y eso no es malo, ese pluralismo, ¿no? El segundo, la segunda cuestión lo llamo de la manera contraria, subjetividad. Es decir, estas tecnologías permiten entender mejor a la subjetividad de cada uno de nosotros, al menos teóricamente, luego pondré alguna pega. Es decir, gracias a las huellas que dejamos con nuestro consumo, nuestro comportamiento, nuestra movilidad, lo que decimos en las redes, los instrumentos digitales de diverso tipo son capaces de identificar exactamente qué es lo que queremos. No lo que decimos que queremos, sino lo que realmente queremos, ¿no? Bueno, el problema es, y luego lo trataré de sintetizar, de dar una respuesta, el problema es si nosotros somos exactamente nuestro comportamiento, o sea, si podemos ser reducidos a nuestro comportamiento. Hay un ejemplo que, si yo ahora hiciera aquí, vamos a hacer una encuesta, los hombres aquí presentes, una encuesta solo para hombres. A ver, los hombres, el trabajo en vuestra casa, ¿cómo está repartido? Todos diríamos, mitad y mitad. Bueno, menos Almeida, ¿no? Pero eso es otro caso especial. Ahora hacemos venir a vuestras parejas y dirían, bueno, eso es lo que dice, lo que declara, lo que le gustaría y tal. ¿Esto qué quiere decir? Que una cosa es lo que nosotros pensamos o queremos o creemos que es justo o cómo nos vemos a nosotros mismos, nos vemos repartiendo con justicia, en este caso, el trabajo doméstico, y otra cosa es lo que realmente nuestro comportamiento dice de nosotros. Ahora yo la pregunta que os haría es, ¿queréis ser gobernados conforme a lo que aspiráis o conforme a lo que de hecho sois? El otro ejemplo que podemos poner es el ejemplo ecológico, ¿no? Si ahora preguntáramos aquí, a ver, del 1 al 10, ¿cómo os autodefiniríais en conciencia ecológica? Todos nos pondríamos una nota muy alta, por lo que veo, sí, yo creo que sí. Y seguramente si nos ponemos a analizar a ver cómo compras, a ver cómo consumes, el coche, tal, bajaríamos. Pero ¿tú qué quieres? ¿Ser gobernado con lo que
un filósofo ha llamado el yo aspiracional o con el yo real. ¿Quieres ser gobernado con el 9 que te has dado? O sea, ¿quieres que el criterio de el ministro o la ministra de Ecología o el consejero de Ecología sea el 9 o el 5 rastrero pelado que hemos dado? Eso es una cuestión muy importante porque define cuál es el sujeto, ese sujeto que teóricamente los dispositivos digitales han identificado muy bien. Lo que han identificado muy bien es mi comportamiento fáctico. De hecho, eso lo saben, bueno, saben todo hasta unos extremos que todavía nos tienen que asombrar mucho. Y van a saber cada vez más. Pero van a saber una dimensión de nuestra subjetividad que no agota toda la subjetividad, porque yo tengo aspiraciones, yo tengo deseos, yo tengo cosas que probablemente no se reflejan en mi comportamiento, pero tienen que ver con mi aspiración. Bueno, luego diré algo de esto. Entonces, aquí hay una cuestión importante, es diferenciar entre medios y fines. Es decir, podemos tener aparatos, máquinas, algoritmos que cumplan muy bien una tarea de consecución de un objetivo, pero los objetivos los tenemos que definir. Un ejemplo que me encanta es en Nueva York, la comunidad educativa, por cierto, ya que estamos además en un entorno que hemos hablado de educación, las autoridades educativas de la ciudad de Nueva York crearon un algoritmo para la distribución de alumnos y alumnas en los colegios. Y cuando ya lo tenían perfectamente definido, se dieron cuenta de que no habían resuelto un problema inicial mucho más importante, que era cuál es el criterio de justicia, de reparto, porque más bien perdonad la simplificación, la derecha tiende a pensar que lo mejor es la cercanía del colegio al domicilio familiar y la libertad de elección. Tal. Bien, eso tiene un pequeño inconveniente y es que suele fomentar la segregación social, que es un problema importante. La izquierda suele pensar, no, aquí hay que ir a una mezcla social de clases, razas y tal para evitar la segregación, hombre, lo cual también genera un inconveniente porque te hace ir al Quinto Pino, de Manhattan a Brooklyn, a no sé dónde y tal. Es decir, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el equilibrio entre comodidad y mezcla, digamos, y una vez que hayamos políticamente definido eso, ya podemos poner un instrumento al servicio de este asunto, ¿no? Decía Lucy Schatzman, una científica de la computación, decía, los robots hacen bien su trabajo cuando el mundo está constituido como debe estar constituido. O sea, si al robot le hemos dicho esto es lo que queremos, el robot hace un trabajo relativamente bien, pero hay que ponerse de acuerdo acerca de para qué finalidad lo queremos, ¿no? Bien. Paso al último punto, por el cual no os habéis ido ninguno de la sala porque estabais tensos, pensando cómo íbamos a solucionar esto, si ya vamos a dejar de votar o no. Para resolver esta cuestión os propongo otro experimento, que es, ¿verdad que estamos muy decepcionados con los políticos que tenemos? ¿Verdad que no nos conocen, no saben lo que queremos? Y cuando les decimos lo que queremos el día de las elecciones, de eso se olvidan, lo traicionan, lo modifican. Bueno, déjame hacer un poco de demagogia, solamente para lo que viene a continuación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues, ¿y por qué tenemos políticos? ¿No podíamos sustituirlo por algoritmos? Es decir, un gran artefacto que identificara muy bien lo que nosotros realmente queremos, no solo el día de las elecciones, sino que lo estuviera actualizando todos los días. En el ayuntamiento no se reuniría el pleno del ayuntamiento de Zaragoza porque podría saber perfectamente, no por lo que decimos, sino por cómo nos comportamos, el tipo de sociedad que queremos, etcétera, ¿no? Bueno, después de haber identificado todo lo que queremos, esa máquina tendría que agregar las preferencias y los intereses y sacar una síntesis, porque ni para ti ni para mí, una cosa equilibrada y tal. Hay gente que ha propuesto esto ya, hay gente, algunos incluso seriamente, que dicen, bueno, las urnas va a ser una cosa del pasado, dentro de años, cuando hablemos de la democracia,
Antes poníamos el ágora ateniense, luego pondremos las urnas, pero eso ya se acabó, eso acabó en el siglo XXI. Y ahora lo que tenemos son algoritmos que deciden con mucha más objetividad, más precisión, nos satisfacen mejor, etcétera, etcétera. Y además, encima, no nos peleamos porque es la máquina la que hace la síntesis, ¿no? Datos en vez de votos, ¿no? No he visto gran entusiasmo en el auditorio con esta idea. No os parece demasiado bien, ¿no? ¿No? Pues está muy bien que nos parezca bien, porque es una chapuza. Esto hace aguas por todos los lados. Empecemos por lo primero, la identificación de los intereses. Ya lo he dicho antes un poco. Mis intereses, mis preferencias son lo que expresan mis huellas digitales. Yo soy reducible a mis huellas digitales que más bien reflejan lo que yo soy en tanto que cliente, más que en tanto que ciudadano, que hay una distinción entre una cosa y la otra, aunque no sean dos cosas completamente distintas, son un poco distintas, ¿no? Por otro lado, ¿dónde queda lo que he llamado antes el yo aspiracional? Yo no quiero que me gobiernen de acuerdo con cómo yo me comporto, sino con cómo yo creo que una sociedad debe estar configurada y que implica alguna exigencia personal también, por mi parte, de reciclar, de no usar tanto el coche, de mil cosas, ¿no? Por tanto, lo primero, la identificación es deficitaria. Y lo segundo, la agregación. La agregación es un procedimiento que en teoría económica se ha estudiado mucho, que es digamos, la síntesis de preferencias incompatibles o diversas con procedimientos de cálculo. ¿Nos parece una buena idea en lugar de un parlamento? Hombre, ahora, a lo mejor estoy hablando de un parlamento y los parlamentos también nos han decepcionado mucho. Y yo procuro no mirar mucho la televisión para no perder la fe en ciertos aspectos de la democracia, pero un parlamento es un lugar donde se discute y no simplemente se cuentan los votos, ¿no? En un parlamento hay un momento de discusión, aunque a veces esa discusión sea de poca calidad, en muchas ocasiones, y luego hay un elemento de ponderación de votos. Bueno, tú tienes tantos votos, pues ya está, la mayoría absoluta, tal. Pero esto es como si estuviéramos votando todo el día, ahorrándonos el procedimiento anterior de discusión y de deliberación. Eso es una mala idea. ¿Por qué? Porque yo no puedo, en una democracia, yo no puedo formular mis intereses, identificar mis intereses, sin examinar su compatibilidad con los intereses de los demás. Lo que no quiere decir que yo me rinda a los intereses de los demás. No estoy hablando aquí del sacrificio, no estoy hablando de sacrifica tus intereses por los intereses de los demás. No, eso es totalmente irreal. Lo que digo es, si vives en una democracia, vives en un sistema político en el cual hemos configurado un espacio público en el que es posible, lo haremos mejor o peor, ponderar si nuestros intereses son compatibles. E incluso si, como resultado de una discusión, podríamos llegar incluso a modificarlos o a matizarlos. Este elemento no es mera agregación. Y el segundo elemento es que en algún momento del proceso político yo debo ser capaz de preguntarme cuál es el resultado final al que quiero arribar. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces hay procedimientos de suma de intereses individuales que en el total producen resultados desastrosos. Cuando estuve en Zaragoza me acuerdo del accidente, del incendio que hubo en la discoteca trágica, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo haber oído a alguien explicar que aquel incendio no se podía haber saldado sin ningún muerto. Lo que pasa es que en momentos de pánico la gente va a la puerta y entonces se produce un atasco y tal, ¿no? Bueno, eso es una metáfora de muchas cosas que pasan en nuestra sociedad. Si ahora alguien entrara y dijera que hay un incendio en Ibercaja y que salgamos ordenadamente, primero el conferenciante, lógicamente, y luego las autoridades de la caja, no pasaría nada, saldríamos, no pasaría nada, o sea, tampoco es tan complicado esto, pero ¿por qué eso es una buena imagen de la sociedad? Porque en la sociedad nos comportamos muy estúpidamente, o sea, la agregación es muy estúpida. ¿Habéis pensado alguna vez cómo se produce un atasco de tráfico?
Muchas veces en un atasco de tráfico hay esas zonas, esas barras amarillas diciendo aquí no te puedes parar, ¿no? Bueno, pues un atasco de tráfico es un lugar en el cual, un momento en el cual todos buscamos nuestro interés individual y si puedo meter el morro un poco más, lo meto y al final acabas llegando mucho más tarde. O sea, nos acabamos perjudicando. El caso más sangrante que tenemos es el caso del cambio climático. El cambio climático es la adición, la agregación de comportamientos de consumo, de empresas, de países que no se ponen de acuerdo en las cumbres o se ponen de acuerdo, acabamos de ver en Río también, bueno, que se ponen de acuerdo de manera muy parcial y el resultado al final no es que beneficie a unos y a otros, no, es que perjudica a todos en distinta medida y tal, acaba perjudicando a todos. Es decir, somos sociedades en las que se da la gran paradoja de que podemos como colectivo ser más inteligentes que nosotros individualmente considerados o que la suma de los individuos. Podemos tener una sociedad más lista que nosotros si lo organizamos bien y al revés, podemos tener una sociedad más estúpida que nosotros en la que un grupo de personas inteligentes se autodestruyen, ¿no? Habéis visto seguro relaciones de personas, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible? Estas personas son buenas, son inteligentes, pero en cuanto se juntan ahí se produce un chispazo, una cosa terrible, ¿no? Bueno, esa es nuestra sociedad. Ahí lo que se llama el problema de las muchas manos o el problema de la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Es decir, la tragedia de los bienes comunes es que estamos dañando bienes comunes pensando que nos estamos llevando una parte de la tarta a casa. Y no, y esto acabará mal si no tenemos gobernanza global, etcétera, etcétera. Bien, entonces, termino ya con la conclusión. La inteligencia artificial no se va a cargar la democracia, tampoco la va a sustituir, por una cuestión de principio, y es porque no puede. No puede. No es que no deba, si es que no puede. ¿Por qué? Porque son, repito lo que decía antes, dos inteligencias distintas, muy distintas. Fundamentalmente, la inteligencia artificial es muy capaz de tomar decisiones cuando hay muchos datos, las decisiones son binarias, el input, el output está claro y no hay gran incertidumbre. Si tú tienes un problema de esas características, dáselo a una máquina, no lo hagas tú. Ahora bien, si tú tienes un problema al contrario, en sentido contrario, tengo pocos datos, hay mucha incertidumbre, poco tiempo, la situación es ambigua, decide tú, lo vas a hacer mejor que la máquina. Mi ejemplo favorito es lo que me pasó una vez cuando en España se aprueba la ley del divorcio, año 82, no, un poco más tarde, ¿no? 84. Sí. Me llama mi madre asustada porque había leído en el periódico que se iban a separar o romper la mitad de los matrimonios que había en España, ¿no? Y entonces yo, que soy el hijo mayor, tenía la obligación de decirle algo que le sirviera de consuelo y al mismo tiempo no engañarle, porque yo era favorable a que hubiera la ley del divorcio, ¿no? Pero bueno, a las madres hay que decirles algo reconfortante y entonces yo, en el colmo ya de la sofisticación del cariño hacia la madre, le dije, pues me parece una tasa de éxito bastante alta. Teniendo en cuenta el estudio de mercado que hemos hecho antes de tomar una decisión de ese estilo. Muy pobre. O sea, ¿cuándo decide uno casarse o lo equivalente? En el momento de mayor agitación hormonal que haya tenido uno, ya a partir de ahí todo es hacia abajo. Una decisión que le vincula a una persona libre, a otra persona libre, para siempre en principio, o sea, indefinida y tal, ya lleno de clichés románticos, en fin, es una situación de ceguera absoluta, ¿no? Me reconoceréis. Y el estudio de mercado que has hecho es muy limitado, o sea, realmente. Ahora ya con Tinder y todo esto, tengo que cambiar este ejemplo. Pero bueno, imaginaos que no existiera Tinder, o en fin, son las chavalas o los chavales de tu barrio, en fin, o de tu pueblo, etcétera, ¿no? Es decir, termino con esto, ¿no? Ese sería mi consejo, ¿no? El marco de solución al problema de hasta qué punto confiar a las máquinas, decisiones.
identifiquemos bien los problemas. Si se trata de problemas que requieren capacidad de computación, para los cuales tenemos muchos datos, no hay ambigüedad, etcétera, déjaselo a las máquinas. Si tienes que actuar en un contexto de incertidumbre, ambigüedad, no le dejes a las máquinas. Y de hecho, hay que diferenciar en el proceso político decisiones que tienen que ver con lo uno y con lo otro. Buena parte de las decisiones políticas son del primer tipo. Pues, en fin, reduciremos el Parlamento si los políticos se dedican a hacer esto. Pero hay una otra parte de la decisión política que tiene que ver con estocadas en la oscuridad, con apuestas. Hay mucha parte de la política que son apuestas, que son decisiones. Decía Obama que a la mesa de su despacho solo llegaban en tamaño cuartilla unos pocos papeles a lo largo del día que contenían asuntos que toda la larga cadena de mando de la administración norteamericana no había sido capaz de decidir. Lo cual para lo cual se declaraba incompetente, ¿no? Y entonces tenía que llegar hasta el presidente de los Estados Unidos, lo cual era una manera de decir, y él tampoco, ¿no? O sea, en el fondo, quien toma una decisión política de gran envergadura no está tomando una decisión matemática exacta, sino en un contexto de gran ambigüedad, haciendo una apuesta. Yo iría más bien por esta línea que por esta otra, y esa parte que podríamos entender como más creativa de la política no va a ser sustituida por los algoritmos, o si es sustituida por los algoritmos será a costa de una pérdida de creatividad política, que también es una característica de las democracias. Pues muchísimas gracias por la atención. Has hablado de democracia, pero ¿qué hay de la ética? ¿Va a tener ese debate que hay de si la inteligencia artificial va a llegar a tener ética propia? ¿O si va a influir en la ética de las personas que utilizan la inteligencia artificial? ¿O van a transmitir un tipo de ética a través de la inteligencia artificial? Cuando he hablado de fines, o sea, he hablado también de valores, es decir, he hablado de un marco de decisiones de fondo que los humanos tenemos que tomar, que las máquinas no nos van a ayudar especialmente a tomar, ¿no? Esa parte, digamos, del proceso político, que en lo referido a la política, además, es una parte en la que no estamos muy de acuerdo los humanos, porque tenemos distintas concepciones del bien común y de lo que debe hacerse. Esa parte es una parte que las máquinas no nos van a poder reemplazar, ¿no? Lo que ocurre es que hay un pequeño gran peligro, que es las máquinas y los entornos algorítmicos generan eso que se ha llamado una especie de inconsciente ubicuo, inconsciente digital, ¿no? Es decir, yo el problema, más que en la mala utilización perversa, que es verdad que la hay, o sea, hay gente utilizando tecnología para interferir en las redes sociales, en los procesos electorales, pero bueno, eso es muy, muy bruto, ¿no? Y lo vemos todos y podemos más o menos combatirlo. Me preocupa más la generación de lo que podríamos llamar una falta de reflexividad. O sea, que los humanos no nos hagamos preguntas, que no nos cuestionemos si estas prácticas a las que nos acostumbra una tecnología son razonables, son éticas o no, o son justas, ¿no? O sea, veo más riesgos en la falta de reflexión que en la mala voluntad expresa de agentes interfiriendo en nuestros procesos políticos. Y cuando hablamos de regulación, hay una parte muy importante que se está debatiendo ahora, es de si se va a poder utilizar en la escuela o no la inteligencia artificial. ¿Cómo va a acabar esa regulación? Tú que has estado participando en la normativa europea. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que hace unos años la solución a todos nuestros problemas educativos pasaba por dar a cada niño o niña una tableta, ¿no? O sea, había que meter la tecnología en las aulas, y hoy en día parece que la solución es sacarla, ¿no? Lo cual plantea varios problemas. Primero, es que
la tecnología no sustituye nuestra racionalidad, no la sustituye, la acompaña, la impide o la dificulta, o lo que sea, pero no la sustituye, son cosas diferentes, ¿no? Y esa obsesión que tenemos, o que tiene mucha gente, de resolver problemas que tienen una naturaleza con instrumentos para los cuales que no son aptos para resolver ese tipo de problemas. Y la relación educativa no es una relación tecnológica. Al mismo tiempo, me parece que sacar a la tecnología de las aulas así de manera muy radical puede ejercer sobre la tecnología una función atractiva, ¿no? A los humanos, en cuanto nos prohíben algo, pensamos que ahí hay algo interesante, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy perverso. Lo que realmente nos debería interesar es cómo nuestros hijos e hijas, bueno, y nosotros también, aprenden a comportarse en un entorno tecnológico tan intenso como este, ¿no? Que es muy distinto de cómo lo hacíamos los padres, ¿no? en otros momentos, ¿no? Y cuanto antes les demos, cuanto antes les demos instrumentos para que ellos tengan criterio acerca de qué hacer con la tecnología, menos tiempo perderemos en prohibiciones, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con la democracia y son las redes sociales en Internet. En las redes sociales se puede mentir, se puede calumniar, se puede manipular y bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, no sé si también en la Comisión Europea o en el Parlamento Europeo se ha analizado el tema, pero claro, y todo esto bajo el anonimato. Se puede hacer sin tener ninguna responsabilidad. Si una persona te calumnia, pues si sabes quién es, pues puedes llevarles ante un juez y tal, ¿no? Pero allí se puede hacerle todo. Estamos viendo los efectos que está teniendo en los resultados electorales, etcétera. Aquí también ese tema, un poco tu opinión y si también en el Parlamento Europeo pues se ha analizado, porque es un tema gravísimo. A partir de esas manipulaciones se está condicionando votos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los dos temas que quería plantearte. Mira, de lo primero, no soy un especialista porque eso tiene que ver con cuestiones de legislación que yo no controlo muy bien, pero mi impresión general es que como resultado de los acuerdos entre las distintas culturas políticas y familias políticas de Europa, lo que se ha llegado es a una definición genérica de 3 tipos de riesgos y un riesgo extremo en el que quedaría prohibida la utilización de inteligencia artificial, un riesgo medio en el que depende de las circunstancias y un riesgo bajo o inexistente. Pero a mí lo que me parece es que esto es un marco, una cuestión de principios que está bien, es correcta, yo creo que hay que ir en esa dirección, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Entre otras cosas, en la propia implementación que los Estados hagan de esa legislación. O sea que estamos en el principio de un proceso de relación entre sociedad, autoridades políticas, empresas tecnológicas, que no ha hecho más que empezar. Y tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con la regulación financiera, de lo lenta que fue, lo costosos que han sido los acuerdos, los errores que hemos cometido, que yo creo que nos puede seguir un poco de orientación. Respecto de lo segundo, a ver, la calumnia, la mentira, la manipulación no se la han inventado las redes sociales. O sea, ahora mismo yo creo que las redes sociales se han convertido en el lugar al que todos recurrimos para echar la culpa de algo que ha salido mal. O sea, yo no creo que Trump haya ganado las elecciones por las redes sociales. No creo. Hoy he estado con una persona que sabe mucho de eso y me lo explicaba en otra clave, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la situación económica individual, no con las magnitudes macroeconómicas que van bien, ¿no? Pero digo esto yo creo que a las redes sociales las tenemos que poner en su contexto. Primero, las redes sociales han sido un elemento de democratización de la opinión. Gracias a las redes sociales se ha diluido tanto la distinción rígida en la que vivíamos antes entre información y conversación pública. Antes en
Zaragoza, una cosa era lo que tú conversabas en el bar con tus amigos y otra cosa el editorial del Heraldo de Aragón. Bueno, ahora mismo lo que tenemos es que un espacio público menos vertical, donde cualquiera puede expresar su opinión, más horizontal. A mí eso me parece que es muy positivo. Hasta tal punto que cuando comienzan las redes sociales, ¿os acordáis de la primavera árabe? Qué lejos queda aquello de la primavera árabe, pero hubo gente que pensó que esto iba a suponer un factor de democratización imparable. Típico error tecnocrático, típico error de pensar que una tecnología, por su propia naturaleza, es capaz de provocar una revolución, un cambio radical, cosa que no suele ocurrir si esa tecnología no es comprendida por la gente, no es acompañada por medidas políticas, etc. Es verdad que, por ejemplo, el factor anonimato en las redes sociales es un factor que distorsiona muchísimo las cosas. No nos atreveríamos a decir y no nos dirían las cosas que nos dicen en las redes sociales si hubiera una obligación de identificación. Yo creo que solamente introduciendo ese factor en X, en Twitter, eliminaríamos buena parte de la basura. Seguiría habiendo gente que insulta, como hay gente que insulta en los parlamentos. No, en fin, esto no se ha alimentado de las redes, ¿no? Pero creo que hay cosas que se pueden hacer y yo creo que es un tema en el que hay que ir entrando, en el tema de regulación o de generación de nuevas plataformas donde esas normas se cumplan. Sabiendo que es un asunto muy difícil porque ahora que está tan de moda hablar de posverdad, de bulos, de todo esto, yo suelo decir, probablemente para molestar, pero creo que es mi obligación, que aunque hubiéramos eliminado del espacio público todas las mentiras, el espacio público seguiría siendo un espacio de discusión y un espacio de divergencias. ¿Por qué? Porque el debate público en una democracia no gira en torno a realidades objetivas. Eso en parte lo haríamos los científicos y ni tampoco, sino en valoraciones de la realidad. Yo recuerdo cuando allá por el año 12 o así hubo un debate en España acerca de si habíamos salido de la crisis económica. Recordaréis, ¿no? Y entonces los que eran de derechas decían que sí, los que eran de izquierda decían que no. Y todos tenían datos. Yo creo que hay democracia, entre otras cosas, porque la realidad no es un muro de objetividad ante el que chocamos y no nos deja ningún margen de acción. Hay democracia porque discrepamos acerca de cómo interpretar los mismos datos. Por supuesto, no estoy diciendo que cualquier dato es bueno, no, hay datos que son mentira, pero eso es muy burdo, ¿no? Hay esta cosa que se llama las agencias de fact-checking, que se dedican a desmontar en el debate Trump-Harris. Era relativamente sencillo decir, Trump ha dicho 20 mentiras, Harris 3 o 4, y decir cuáles eran, ¿no? Eso es relativamente fácil ya, pero es que la política no se agota en eso, porque la política tiene toda una dimensión de interpretación de la realidad. Es que a mí esto me parece intolerable y a ti no. A mí esto me parece aceptable y esto a ti no, dependiendo de valoraciones ideológicas. Y por tanto, aunque yo defiendo mucho el fact-checking y creo que eso hay que hacerlo, no pensemos que con la agencia de fact-checking el espacio público va a ser Versalles donde todos vamos a estar plenamente de acuerdo, ¿no? Seguiremos discutiendo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Un segundo que te pasan el micro y así le oye mejor. Buenas tardes. En las últimas legislaturas hay varios gobiernos, bastantes, como poderes ejecutivos, que han decidido que iban a aumentar la calidad democrática recurriendo a la participación ciudadana y también a la transparencia. Si ahora dejamos de poner en el centro al ciudadano de la toma de decisiones y en vez de poner en el centro al ciudadano se pone en el centro al dato, ¿de verdad con esto podemos aumentar la gobernanza y la confianza en las instituciones y la calidad democrática?
Bueno, ahí, gracias por la pregunta. Has entrado en un asunto controvertido y difícil porque, a ver cómo lo digo sin parecer aquí un extremista. La democracia es un sistema político que confía todo en la gente y al mismo tiempo desconfía de la gente. Y ambas cosas son importantes. Porque hay errores que se cometen los sistemas políticos cometen por mucha participación y otros por poca participación. Pongo un ejemplo. Dejaríamos la discusión acerca de los impuestos a una votación popular, o la pena de muerte. Yo prefiero no. Es decir, hay cosas que tenemos que proteger, aunque parezcan poco democráticas, porque tienen que ver con condiciones metademocráticas. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales. Lo digo esto frente a una especie de impulso de pensar que cuanto más participación haya, mejor. No, a veces ocurre que hay mucha participación cuando hay un momento de crisis. Yo he defendido muchas veces que una cierta indiferencia de los ciudadanos respecto de la política es aceptable. No todo el mundo tiene que tener el mismo compromiso político que tuve yo, por ejemplo, cuando intenté sacar una candidatura en mi pueblo para echar a un alcalde que era nefasto y no lo conseguí, porque la gente no se quería comprometer. Bueno, eso ha hecho que cuando voy al bar de mi pueblo, porque en mi pueblo solo hay un bar, cuando voy al bar de mi pueblo y están criticando al alcalde y entro yo, cambian de tema. Pero, bueno, la gente tiene derecho a que, o sea, si hay pluralismo en cuestiones ideológicas, también tiene que haber pluralismo en cuestiones de compromiso político. Y hay gente a la que la política le interesa mucho, a mí me interesa hasta unos límites enfermizos, lo reconozco, pero hay otra gente que no le interesa menos y otro que no le interesa nada, ¿no? Entonces, bueno, con esto no he contestado muy bien a tu pregunta, pero pongo un poco el foco sobre lo difícil que es encontrar el equilibrio correcto entre tener en cuenta las opiniones de la gente y no tenerlas en cuenta. Por ejemplo, un ejemplo que puede explicar esto mejor. Si somos demócratas, tenemos que aceptar que el pueblo es soberano. Hasta aquí estaríamos de acuerdo, ¿no? El pueblo es el soberano. Vale, ¿qué significa el pueblo? ¿El que ha votado? ¿Los niños que no votan? ¿Las generaciones futuras que van a recibir un desastre de planeta? El político, o los que no votan aquí, por ejemplo, porque ahora mismo nosotros, como españoles, tenemos obligaciones con respecto al resto de los europeos, y esos europeos no votan en nuestros procesos electorales. Entonces, yo, gobernante, ¿a qué me atengo? ¿A lo que me han dicho los votantes? ¿A los derechos transgeneracionales? ¿Puedo gobernar yo para las generaciones futuras? Guterres ha propuesto, bueno, y ha sacado adelante un pequeño pacto, era más ambicioso, pero luego se limitó en Naciones Unidas, de respetemos los derechos de las generaciones futuras. Ya, pero esos no votan, esos no forman parte del pueblo. Está aquella famosa distinción entre la opinión pública y la opinión publicada. ¿A qué, yo como político, a quién debo atender más? ¿Al que hace mucho ruido? ¿O a la minoría silenciosa o mayoría silenciosa, como lo definía una socióloga alemana? Es un lío, o sea, no es fácil esto. Yo te planteo una pregunta. Estamos... Fácil, esta te la sabes. Se ha debatido mucho sobre sacar la filosofía del currículo escolar y en cambio ahora oímos cada vez más que en los equipos interdisciplinares es muy valiosa la contribución del filósofo. ¿Qué aporta la filosofía? ¿Cómo les decimos a los docentes y a los escolares que la filosofía es importante y que tiene que estar y permanecer en el currículo? Bueno, empezaré no haciendo demasiado elogio de mi gremio y de mi profesión. En el fondo, la cuestión es que yo soy partidario del pluralismo y de la diversidad de perspectivas sobre los asuntos.
Por ejemplo, en la inteligencia artificial tenemos un problema grave, y es que los equipos de diseñadores de la inteligencia artificial son masculinos, son científicos de computación, blancos, tal. Bueno, eso va a acabar mal. O sea, yo soy muy partidario de que en cualquier institución, en cualquier asunto, haya diversidad de voces y de perspectivas. Y hay un teorema de Scott Page, un sociólogo, que decía el teorema de que toma decisiones más racionales un equipo diverso que un equipo homogéneo, aunque este equipo homogéneo sea de los más listos. Si son los más listos, pero son solo hombres, se van a equivocar. A lo mejor más vale mezclar cosas y tal. Bueno, dicho esto, nosotros los filósofos somos una voz más en ese concierto. ¿Y a qué nos dedicamos nosotros? ¿Y por qué lo que hacemos nosotros no lo pueden hacer otras personas o solo en una medida parcial? ¿Y por qué eso es importante? Porque los filósofos nos dedicamos a molestar. Y molestar es una cosa importante. Es decir, hay toda ciencia tiene un marco, una metodología, un sistema de verificación. Las ciencias generalmente son bastante conservadoras. De vez en cuando hay lo que Kuhn llamaba una revolución científica, que se cambia de paradigma y la física empieza a pensar de otra manera, o la química, o la sociología y tal. Pero generalmente las discusiones se atienen a unos marcos. Bueno, nosotros no tenemos marcos. Nosotros no tenemos preguntas impertinentes. Tú vas a un congreso de física y haces una pregunta que no está en el paradigma dominante y te echan, ¿no? En filosofía no hay nadie que te pueda decir, esa pregunta es impertinente. Nosotros profesionalmente estamos acostumbrados a que cualquier pregunta se puede hacer. Hasta el punto de que nos hacemos preguntas absurdas, ¿no? O sea, esto estaremos viviendo en una ilusión, habrá tenido lugar, es decir, fíjate, las preguntas que nos hacemos los filósofos, ¿no? O que se han hecho los filósofos a lo largo de la historia. ¿Soy realmente libre o no estará un mecanismo, la libido o la manipulación detrás de mi libertad? Mis sentidos me engañan y a lo mejor esto que veo como real no es más que una ensoñación. Y ¿cómo distingo yo el sueño de la vigilia? ¿Cuándo sé que estoy dormido o que estoy despierto? Preguntas que nadie se hace en su sano juicio, ¿no? Es decir, todos nos hacemos preguntas filosóficas, todos. Yo antes me enfadaba mucho porque tenía un cierto orgullo de gremio y me enfadé una vez, compré un aspirador y abro el libro de instrucciones y empezaba diciendo la filosofía de este aspirador. Yo me cabré muchísimo contra el productor, ya no volví a comprar nada de esa marca. Luego me di cuenta que hay que ser más modesto. No, la filosofía está por todas partes, todo el mundo es algo filósofo. ¿Cuándo hace todo el mundo filosofía? Generalmente el fin de semana, cuando ha avanzado la madrugada, hay un determinado umbral de alcohol que se ha sobrepasado y entonces uno se pregunta por el sentido de la vida, si soy realmente libre, pero eso dura unas pocas horas y luego ya llega el trabajo rutinario. Bueno, los filósofos estamos siempre en ese momento, sin haber bebido nada, sin necesidad de haber bebido nada, estamos en ese momento. Bueno, ¿es importante que haya gente como nosotros? Pocos. O sea, tampoco hace falta mucha gente, no quiero mucha competencia. Tampoco hace falta que estemos todo el día molestando a los demás, pero ayer era el Día Internacional de la Filosofía, hoy es 21. Sí. Hoy es el Día Internacional de la Filosofía, pero ayer hubo un acto en UNESCO en París y yo participé online junto con la princesa de Mónaco, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es muy forofa de la filosofía, fantástica. Y mi mensaje le puse el siguiente título: Salvemos los problemas. O sea, los filósofos no somos gente que nos dediquemos a resolver cosas, que de vez en cuando algunas resolvemos, sino sobre todo custodiamos, como si fuera un tesoro maravilloso, un conjunto de problemas que en la humanidad no ha sido capaz, ni parece que vaya a ser capaz de resolver plenamente, pero que es mejor mantener en su problematicidad que decir, esto, en el fondo, esto de si somos libres, si la verdad, que es la verdad, es una tontería. No, nosotros sabemos que no podemos resolver eso, pero no queremos que nadie lo declare eso como una pregunta superada, improcedente, tal. No, eso lo queremos
custodiar. Hola, buenas. Primero agradecer la charla y yo le quería preguntar si cree que ponerle barreras o querer interferir un poco en el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa puede desacelerar o acelerar su desarrollo en Europa comparado contra otras potencias que puedan limitarlo menos, como Estados Unidos o China. Ese es un debate que está ahí, sobre el que hay diferentes opiniones. En Europa estamos intentando una cosa que es muy complicada y que, bueno, Europa tiene muchos problemas, están en el informe Draghi, muchos problemas de falta de competitividad, etcétera, que no tienen que ver con el exceso de regulación. A veces se dice es que hay demasiada regulación y por eso aquí no surgen empresas y tal. Yo creo que eso es un falso debate. Pero Europa es un lugar en el que estamos tratando de hacer una síntesis muy difícil entre una inteligencia artificial y una digitalización que tiene que ser eficaz, o sea, que tiene que funcionar tecnológicamente, pero que al mismo tiempo tiene que ser igualitaria, tiene que corregir los sesgos, tiene que ser ecológica, tiene que ser inclusiva. Todos esos requerimientos van a hacer que esto nos cueste mucho esfuerzo de debate, de puesta en común y de acuerdo. Evidentemente, el modelo chino de inteligencia artificial, entendido en términos políticos, de poder, es una cuestión de poder estatal, es un modelo que en el corto plazo, digamos, tiene un desarrollo que no es el nuestro, no es el que los europeos estamos queriendo. Ya veremos ahora esto cómo evoluciona. Y el modelo norteamericano de negocio, pues nosotros no lo entendemos como un negocio. Entendemos que tiene que haber negocios digitales, por supuesto que sí, solo faltaba, pero no es nuestra obsesión. Y al mismo tiempo deberíamos todavía hacer más por incluir al llamado sur global en esta cuestión, porque en el fondo, al final, todos los intentos de regulación que se hagan serán unos intentos insuficientes mientras no hayamos conseguido incluir a todos los factores, ¿no? Lo cual también tiene su lectura positiva, porque nosotros tenemos una regulación muy estricta en materia, por ejemplo, de protección de la intimidad, de la privacidad. Hay una cosa que se llama el efecto Bruselas, que es en la legislación, que es los europeos tenemos un cierto prestigio de que hemos trabajado mucho en la legislación y tenemos unos estándares en materia de respeto medioambiental, de protección de la intimidad, etcétera, muy altos. A veces puede ocurrir, por ejemplo, una empresa británica que ya no están en la Unión Europea, que quisiera producir mermeladas y venderlas en Gran Bretaña, pero también en Francia, puede hacer una mermelada para Gran Bretaña y otra para Francia, con estándares distintos, menos exigentes en su caso que en el caso nuestro. Pero probablemente le interese producir un tipo de mermelada nada más para no diversificar el producto y el estándar que utiliza es el estándar europeo. Entonces, puede estar ocurriendo que en ciertos lugares del mundo el efecto Bruselas esté llegando más allá de las fronteras de la Unión y que ese prestigio como una comunidad, lo digo también porque estamos en un momento bastante pesimista en relación con Europa, pero tenemos un prestigio global en materia de legislación, en materia de debate, de reflexión colectiva sobre estas cuestiones, ¿no? Y no digo que eso valga, no digo que eso sea suficiente, pero creo que es un factor importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues yo creo que ponemos fin. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un lujazo poder escucharte, poder aprender, como siempre. Muchas gracias también por tranquilizarnos, por decirnos que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, solo nos va a complementar y nos va a ayudar en aquellas tareas que no lleguemos los humanos y por poner en valor precisamente esas relaciones personales que serán insustituibles. Gracias también por hacer esa defensa de la democracia, que ya sabemos que no peligra con esta inteligencia artificial. Muchas gracias por visitarnos en esta que es tu casa, en Fundación Ibercaja. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.